Abrimos la columna de salud de Arriba Gente. Recibimos a nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Rosana Pombo. Bienvenida, Rosana. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos propones hablar del Día Mundial de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre. El próximo 4 de septiembre. Este año, ¿cuál es el lema? Bueno, el lema este año es Hablemos de placer. La salud sexual, les cuento que la Organización Mundial de la Salud la entiende no como solamente libre de enfermedades, de disfunciones sexuales, de infecciones de transmisión sexual, etcétera, sino como un estado de bienestar físico, emocional, cognitivo, psicológico y también dentro de la práctica, tenemos el derecho humano, el derecho sexual de tener prácticas sexuales individuales, en solitario o en pareja, que sean plenas, que sean seguras, que sean responsables, que sean placenteras. Y la Organización Mundial para la Salud Sexual y la UAS, que es la Organización justamente Mundial para la Salud Sexual, que lo repita, desde el 2010 está celebrando este 4 de septiembre, este Día Internacional Mundial, pero tiene un lema para cada año. Durante la pandemia fue la salud sexual en tiempos de COVID y este año el lema es Hablemos de placer. ¿Por qué? Porque bueno, se entiende, en sexología se entiende que el placer forma parte también de la salud sexual y siempre teníamos como el viejo concepto que el placer sexual estaba como más relacionado, como más a lo genital, a lo físico, a la experiencia sexual de la penetración, y el placer sexual está también relacionado a factores de disfrute emocional, psicológico, de conexión también. Y es muy importante también entenderlo de que hay diferentes prácticas sexuales que nos dan placer sexual, que siempre nos pasa también en la consulta que cuando las personas sienten que necesitan otro tipo de estímulos por la diversidad de la orientación sexual, la diversidad en cuanto a la identidad sexual, muchas veces se sienten como discriminados o discriminadas o se sienten culpables o con vergüenza porque parece que el placer sexual estaría solamente integrado dentro de una relación sexual heterosexual o una relación sexual donde hay estímulos que son como los normales. Sí, donde también hay tabú, ¿no? Para hablar de placer, digamos. Por supuesto. Sentimos ese tabú porque siempre estuvo como muy de la mano de lo moral, de lo pecaminoso, de lo inadecuado. Entonces parece que podemos hablar de la sexualidad en torno a la reproducción, en torno al amor, en torno al afecto, en torno al vínculo, pero no en torno al placer. Porque parecería que el placer incluso va más de la mano como hasta de la pornografía. Entonces es una invitación también a entender, a difundir, a promulgar y a defender que el placer es un derecho sexual inherente también a los derechos humanos y que los seres humanos tenemos derechos también a poder pensar y a poder expresar qué es lo que nos da placer, en solitario o en pareja, y que en realidad no tiene, digamos, tenemos derecho a que eso no se discrimine, que eso no se cuestione en el sentido negativo y que podamos también darnos cuenta nosotros mismos qué cosas, qué actitudes, qué pensamientos, qué fantasías nos dan placer sexual sin sentir vergüenza, sin sentir que eso es algo negativo y que en realidad deberíamos reprimirlo porque quizás va más de la mano de la enfermedad que de otra cosa, porque a veces sentimos que no es coherente de repente la atracción sexual o la orientación sexual con fantasías que nos dan placer sexual, por ejemplo. Rosana, ¿te enfrentás a estas realidades en lo cotidiano? Sí, sin duda. ¿En consultas de pareja o en consultas individuales? En todo tipo de consultas, Maggie, individuales y de pareja, es muy común que las personas sientan que no saben bien qué es lo que les da placer sexual, porque quizás en lo individual, por ejemplo, un ejemplo concreto, mujeres que de repente les cuesta mucho llegar al orgasmo y nos dicen que en realidad tratan como de controlar ciertos estímulos que quizás en la infancia o la adolescencia con la masturbación les daban placer sexual y generaba entonces que pudieran tener un orgasmo o varios intensos, y cuando llegaron a la etapa adulta se dieron cuenta pensándolo que quizás esos estímulos no eran los adecuados. Quizás tenían fantasías homosexuales cuando su orientación sexual era heterosexual, entonces no les parecía adecuado. O quizás tenían fantasías relacionadas a sexo con más de una persona y no les parecía adecuado porque en realidad no es esa la realidad y no es lo que desean practicar. Parejas también que vienen a consultarnos porque de repente lo que a él le da placer sexual, la mujer lo cuestiona y de repente le parece que no es lo más adecuado. ¿Y entonces? Y bueno, entonces hablemos de placer sexual. Digamos, pensemos que es un derecho inherente al ser humano y que en realidad en nuestro desarrollo psicosexual nosotros no podemos elegir muchas veces de forma así como consciente y racional qué nos debe dar placer sexual, sino que hay un montón de variables que van como determinando lo que nos genera placer sexual desde el punto de vista emocional, cognitivo y también físico. Entonces animarnos
primero a conocernos, a explorarnos, a poder tomar conciencia de qué cosas nos generan placer sexual y también poder comunicarlo a la otra persona y también estar abiertos al otro o a la otra también qué le genera placer sexual sin discriminar, sin violencia, sin juzgar, sin estigmatizar. Y no pensar que hay digamos, una visión única sobre nada en la vida, ¿no? Exacto. Pero esto que vos decís ya me hace pensar en hablar de educación sexual desde edades tempranas, acorde a la edad del ser humano. Y ahí siempre viene, digamos, el otro discurso o temor también, de que si divulgo todo esto, es tan amplio todo que pierdo los límites de lo que está bien, de lo que está mal, puedo poner ideas en la cabecita de personitas que están en crecimiento, que les afecte negativamente para su desarrollo. Es muy difícil el equilibrio, ¿no? Sí, claro, siempre pensamos como que tenemos que tener todo como en casilleros y todo como controlado porque tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos miedo a generar daño, tenemos miedo a perder el control. Eso es en general, y esto tiene mucho que ver con la educación restrictiva, religiosa que hemos recibido, que también son mecanismos de control sobre la sexualidad. Entonces siempre pensando en la libertad de expresión, pero también siempre el límite está también en el otro, ¿no? En lo que necesita el otro o lo que no le agrada al otro. Entonces el poder pensar, el poder escuchar y el poder hablar no tiene que ver con imponer, con decir, por ejemplo, en la infancia es muy común que los papás se asusten cuando los niños o las niñas de repente empiezan con actividades de autoerotismo que les da placer. Y les cuesta muchísimo hablar de que eso es normal, que es natural. El placer es inherente al ser humano, el placer sexual. No es negativo, no es peligroso. Después están los límites. ¿Cómo, cuándo, con quién practicamos de repente determinadas prácticas sexuales, ¿no? En la infancia sabemos que el autoerotismo es normal, pero bueno, ¿cuándo, en qué lugar, la privacidad, el cuidado del cuerpo, el respeto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que dialogar, por eso tenemos que animarnos más que nada a pensar acerca del placer sexual, de esos derechos sexuales y podernos comunicar, porque en realidad en el encuentro con los demás es muy común hoy, por ejemplo, en los encuentros con amigos, poder hablar de las prácticas sexuales, lo que nos da y lo que no nos da placer. Y eso justamente en esas conversaciones vemos como mucha riqueza y también vemos dónde están los límites y eso empieza como a autodeterminar a las personas también en el ejercicio de su sexualidad en los encuentros con otros. No quiere decir que todo el mundo haga lo que quiera sin tener en cuenta dónde están los límites, dónde está el respeto y hasta dónde cada uno quiere dar los pasos también en esas interacciones, ¿no? Esto da para hablar muchísimo más, Rosana, pero bueno, por acá largamos el tema para que cada uno lo vaya... para las próximas semanas. Exactamente. Y también, bueno, para generar ahí la reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Cerramos por aquí la columna de salud con Rosana Pombo. Ya son las 10:15 de la mañana.